La oportunidad se dio. El que no la quiso acoger tiene que hoy día aceptar que se le aplique la ley. Y eso podría llegar a ser la expulsión del país de los extranjeros que están ilegales. No hay expulsiones inmediatas, hay procesos de expulsión para efecto de poder culminar con la expulsión del país. Esas personas son todas aquellas que no realizaron el proceso de regularización extraordinario de visado. Suponemos que deben tener algún problema, algún antecedente penal por el hecho de no haberse acercado a este proceso de inscripción para regularizar su situación. Por ello, esta semana la Policía de Investigaciones comenzó con las rondas de fiscalización a extranjeros. Se evalúan los antecedentes y ahí se decreta cuál va a ser la medida que ellos van a tener, que efectivamente una de ellas puede ser la expulsión. Y así nosotros pues, la ejecutamos y lo sacamos del país. Hasta ahora son 153 las personas controladas en Santiago, de ellos 46 no estaban en regla, por ejemplo, como turistas o residentes irregulares, trabajando sin autorización o con un proceso de expulsión vigente. Estamos acá como migrantes, deben de tener sus papeles en regla, para poder así estar acá en este país y aportar nuestros conocimientos. Parece excelente, obviamente. Está muy bien, porque así evitas que se venga lo malo. También obviamente estamos en este país y lo mejor es que sepas quiénes están, o sea, que no tienen antecedentes, que no van a venir a delinquir, sino a ayudar. Obviamente en todos los países hay gente mala y ninguno es la excepción, entonces aquí han llegado rateros, ladrones y eso pasa en todos los países, pero por simplemente no pedir los antecedentes penales. Eso siempre se debe pedir. Fueron más de 260.000 los inmigrantes que se inscribieron en el proceso durante los meses de abril y julio. De ellos, 48.000 solicitudes ya fueron aprobadas. Hay dos puntos que quedan pendientes. Uno, ¿qué pasa con las personas que no se enteraron, no pudieron inscribirse o tuvieron que esperar documentos? Y por otro lado, aquellas personas que se inscribieron están en una laguna esperando su permiso, su visa, porque no tienen un permiso para trabajar. Entonces, obviamente esas personas están trabajando, ya llevan 6 meses, van a durar quizás 8 meses. ¿Cómo podemos hacer para regular esa situación? ¿Ya no hay otra opción a aquellas personas que no se inscribieron o sí cabe la posibilidad de que puedan regular su situación acá? Bueno, las personas siempre pueden tratar de hacer alguna solicitud. Ahora tienen que cumplir los requisitos que corresponden a los visados que estén solicitando específicamente. Aquellos que son sometidos al proceso de expulsión podrían salir del país quizás durante los próximos 3 meses.